Ladies and gentlemen, please take your seats. The plenary session from trade wars to war economies, our conflicts rewiring global markets is about to begin. Translation is available. Channel 1 is for English, Channel 2 is for French, Channel 3 is for Arabic, and Channel 4 is for Spanish. And now, please welcome to the stage our moderator for this session, Gallagher Fenwick, reporter and former manager-editor at France 24. Hello everyone. My name, as you just heard, is Buenos días a todos. Me llamo Gallagher. He tenido el honor, el privilegio de formar parte de la edición presidente del año pasado. Fue una aventura interesante y vista los paneles presidentes, es evidente que es algo nuevo para esta edición. Entonces, no tenemos interpretación, pero voy a llamar al técnico para resolver este problema. Gracias. Esperemos el sonido en las cabinas. No tenemos sonido para los intérpretes. Los intérpretes no están escuchando. No les llega el sonido. No podemos hacer traducción. No estamos escuchando nada. Por favor, un técnico. Un técnico en las cabinas de traducción, por favor. Frank Hansen, muchas gracias de haber resuelto el problema de micrófono y bienvenido Jonathan Miller. Muchas gracias. Y después el señor John Soares. Jonathan, por favor. Y John, un pequeño recuerdo relativamente a la de 2025. Es una aplicación donde se pueden encontrar todas las biografías del señor y todo lo que vamos a hablar en este panel. Debemos pulsar el botón de actividad y para poder contestar a las preguntas y para ver un poco el cuadro, vamos a ver un pequeño vídeo del cambio mundial a nivel del comercio internacional y los conflictos que hay a través del mundo y la interrupción de esta cadena de suministro, la competición, las tentativas de vida a nivel de política, para cuestiones del futuro y para el comercio y el cambio también en Estados Unidos, y que también ha superado las líneas para redefinir las tarifas en Estados Unidos y en el resto del mundo. Y también para todo lo que es, si va a impactar las relaciones en el espacio atlántico, el papel del Atlántico el papel que desempeñan, y para también tener unos intercambios. Entonces, habla también de las guerras comerciales, conflictos armados entre las relaciones de conflictos entre las realidades económicas, y también cómo hay hoy en día una organización sobre una aviación agresiva de guerras comerciales. Hoy en día vamos a ver cómo estas herramientas están usadas, y también como una especie de guerra comercial de cadena de suministro local hace
su impacto en las diferentes regiones, también con un problema a nivel de resiliencia. Y voy a hacer una pregunta para tener una introducción a nuestros panelistas. Señor Colomina tiene una visión relativamente a las dimensiones de seguridad a través del comercio de hoy en día. Muchas gracias. Y primero, gracias al Diálogo Atlántico para esta invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Es una pregunta pertinente y la respuesta rápida es probablemente sin seguridad no hay prosperidad. El contexto seguridad en el cual evolucionamos y conocemos es uno de los más inestables y menos seguro que podemos observar desde hace muchas décadas, con una serie de guerras con Rusia, Ucrania, y que nos causan pequeños conflictos en los Orientes Medios y que gracias al liderazgo americano podemos tener una mediación con Qatar, Egipto, etc. Y también pero hay mucha inestabilidad entre los diferentes desafíos que existen. Uno de los ejemplos que existen es el dron iraniano que están utilizados y en otros países con muchos costes, impactos que emanan de la guerra y sobre el sector energético y que afecta también la seguridad alimentaria, económica y que son garantías de prosperidad. Es lo que hemos decidido de hacer, de fortalecer nuestra resiliencia económica tomando decisiones para protegernos a nivel de infraestructuras y submarinas, infraestructuras y la cadena de suministro que es indispensable para la producción de defensas, para dar una respuesta relativamente a lo que vemos. Y desde todos los puntos de vista estratégicos, amenazas, desafíos, muchos ángulos, que tenemos también China y Irán, de diferentes desafíos que afectan nuestras economías, la de la sociedad, desafíos híbridos que observamos desde hace poco, que son unos elementos que vienen a interrumpir nuestro tráfico y nuestras economías, decisiones durante una conferencia, la defensa, quizás a lo mejor fue una decisión buena para poder contestar a los desafíos que observamos cada vez más. La conexión demuestra la seguridad y la economía es enorme a todos los niveles y les voy a dar unos ejemplos que está relativa con la energía y simplemente un centro de datos de talla media de data center para la inteligencia artificial consume por un día el mismo nivel de electricidad que una ciudad de 100.000 personas en un día. Y imagínense el nivel de energía que va a ser necesario para producir eso si queremos un nivel de inteligencia artificial que vamos a utilizar todos en los próximos años para poder proteger nuestra cadena de suministro y seguridad, la seguridad de las dependencias de los cuales hemos sufrido. Europa y Rusia quedan con una ruptura durante los últimos años porque hemos tomado unas decisiones y que tienen un impacto sobre la economía y es algo que debemos hacer y que va a implicar la toma de decisión muy fuerte entonces las decisiones van a tener más impactos durante los años. Muchas gracias. Eres un representante esencial. Siempre dice nosotros. Y entonces, ahora vamos a ver la parte sur. Ahora, señor Hansen,
que viene del Instituto Marítimo del Golfo de la Guinea. Buenos días, muchas gracias por su invitación relativamente a la situación marítima para participar a esta reunión muy importante, un diálogo muy importante. Y como lo saben, el Golfo de Guinea comparte las perspectivas de la cuenca atlántica por extensión. Todos los elementos y las vías comerciales en relación con África del Oeste en particular, y luego vuelven hasta la conferencia de París. Y aquí lo que nos une en este diálogo relativamente a la industrialización y el nuevo concepto industrial, necesitamos más aliados. China, por ejemplo, puede establecer lo que pasa en nuestra región, pero hay que entender que hay también mucha importancia integrada para las potencias verdes en la región. Y para ver un poco lo que pasa en el mundo, hay muchas nuevas potencias que emergen, y eso siempre viene acompañado de conflictos, y entonces hay que empezar a ser capaces de solucionar estas guerras, de posicionarse correctamente relativamente al compromiso de la concurrencia y la cooperación entre las grandes potencias, para poder tener una palanca y para poder también a nivel de África subsahariana ser un poco un enlace atlántico para los países del Sahel, y de beneficiar de inversiones que nos conllevan de esta región. Y para concluir, me gustaría también fomentar nuestra posición relativamente a la costa del Golfo de Guinea y a las amenazas de los narcotraficantes y las pescas ilegales. Comprometer nuestros colaboradores, y esto nos conduce, o sea, esta conducta que es restrictiva, y el tipo de sanciones que puede ser aplicado, y el comercio de industria puede tener un gran desarrollo de toda esta costa. Muchas gracias por su contribución. Esta mañana hemos escuchado muchísimo de los problemas, crímenes, la red de traficantes de drogas. Las instituciones deben afrontar este desafío. Y luego han mencionado el Golfo de Guinea en muchas ocasiones, y yo me incluyo en esta cuestión. No conozco muy bien esta región. ¿Cuáles son los países que están impactados por eso? No tenemos una carta en la pantalla. El Golfo de Guinea va del Senegal, Dakar y hasta Angola. Es un golfo donde hay una arquitectura larga, con una coordinación marítima de muchos centros, con un código de conducta particular. Los territorios también incluyen Mali, Burkina Faso, Níger. Entonces hay países subsaharianos y que pueden tener unos problemas. Y cuando hablamos del Golfo de Guinea, hablamos de la población. Hay que entender que estamos hablando aquí de personas. Yo entiendo muy bien. Muchas gracias. El señor Jonathan Miller, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Me gustaría recordarles que un instituto de derecho, no quiero ser penalista, que no quiero cambiar las preguntas, pero me gustaría darles mi punto de vista
lista para posicionar la pregunta. Aquí tenemos este debate aquí en Rabat, en Marruecos, en el diálogo atlántico. No vamos a quedarnos en esta parte del mundo. Hay que entender que hay una interconectividad muy importante. Pero la primera pregunta que yo haré, como lo ha hecho nuestro amigo, hablamos de economía, de comercio. Llevamos hace 20 años que tenemos esta idea y también la tenemos el debate que teníamos antes que era la seguridad y ahora las cosas hay una línea entre la seguridad nacional y todavía todo eso no está tan claro. Segundo, debemos tener unas discusiones o debates sobre el Atlántico y también sobre el Pacífico para poder entender que estos dos temas están relacionados el uno con el otro. El otro tema sobre el cual quiero hablar es sobre las barreras comerciales. Eso puede ser un poco provocador, pero pienso que hablamos muchísimo de Estados Unidos, estoy de acuerdo, pero olvidamos nuestras propias capacidades de actuar, de la propiedad, de nuestras ideas. Hablamos de defensa. Yo hablo como un canadiense. Nosotros tenemos muchísimas dificultades en esta guerra comercial, pero hay muchos ámbitos en los cuales podemos actuar mejor y más. Y yo pienso que nuestros colegas deben hablar de esta capacidad y por fin no estamos hablando de una potencia nada más. Hablamos también de China, de Europa, pero del papel de China, perdón, pero hay algunos papeles, instituciones y el comercio. La posición de China siempre está, pero al final pienso que debemos ver fuera de la región y uno de los ámbitos que me gustaría hablar es la política de India-Pacífica abierta de ver las capacidades de invertir de una manera libre y muchos países en esta región tienen estos desafíos. Pienso que podemos aprender muchísimo como Japón, en particular la administración Takifi, para ver cómo podemos contestar a este nacionalismo económico. Mi último comentario aquí es de hablar de otros actores a nivel mundial y que puedan tener un impacto importante. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el antiguo presidente, que ha hablado de demografía y que ha comparado el número de nacimiento en Nigeria, equivalente a aquel de toda Europa, pero si vemos el caso de Asia relativamente a Europa y otros continentes, pienso que tienen razón. Señor John, director de la agencia de los consejeros New Bridge Advisory. Tengo una ventaja de hablar el último. Estoy de acuerdo de todo lo que han dicho los panelistas antes, pero aunque hay un riesgo que hablo mucho de Estados Unidos, pero es verdad que es importante que el gran distribuidor hoy en día es de la Casa Blanca, es de su percepción, y entonces podemos hacer una pregunta si su enfoque va a ser eficiente o no, pero pienso que hay que ver la seguridad de una manera distinta, como una manera para reequilibrar el comercio mundial a favor de Estados Unidos. Es así como yo veo las cosas. Y entonces
Eso forma parte de un concepto, no es muy explícito, pero cada vez es más explícito en la estrategia de seguridad internacional que se acaba de publicarse y habla de las esferas de influencia, que cada gran potencia debe ser influyente influyente. Piensen realmente que ha escrito o leído este documento. Usted puede contestar a esta pregunta. Piensa que él conoce muy bien estos conceptos. Pienso que es un presidente que tiene una tradición oral. No es un gran actor, pero pienso que tiene unos elementos políticos importantes, interesantes, y sabe explorar y aprovechar of policy. de debilidades. No es una lógica política, no va a participar a este tipo de debate. Nuestro think tank ha publicado un documento de 800 páginas sobre la política de Trump y les puedo garantizar que el presidente Trump no lo ha leído, pero sigue muchos de sus principios. Pienso que es una administración más coherente para Trump 1.0 y hay que tomarle en serio y las perspectivas de The global economy is very destrucción continúan en la economía mundial y son reales, y vemos el impacto de la invasión rusa en Ucrania, el impacto de los países, de otros países, de los países que subvencionan el pan, como Egipto. Las subvenciones cada vez son más caras. Los países que dependen de hidrocarburos ruso, tenemos un suministro distinto, es un conflicto regional en Europa. ¿Qué pasa si el conflicto se alarga más? No pienso que ese va el caso, pero hay que pensar en eso también. He hablado mucho de Estados Unidos, pero como lo ha dicho John, hay un actor que es muy proteccionista, que es China. Y el otro día, ayer han mencionado en un panel que China no quiere importar nada, salvo si realmente tiene una necesidad de algún producto. Y para que su balance comercial siga creciendo y crear dependencias a través del mundo, pero las grandes economías del mundo operan de manera de explorar sus ventajas económicas. Muchas gracias de hablar de China porque no vamos a hablar nada más de Trump. El ejemplo de China es pertinente, es un poco efectivamente el elemento más importante en la pieza. No hay que ignorar, ha buscado a fortalecer el consumo interior, pero fortalece la dependencia a las importaciones. El señor Colomina ha hablado del plan de acción que quiere reforzar los enlaces entre el Oriente Medio y África. ¿Qué piensa de esta colaboración vecina sur-sur que permitirá un impacto de conflictos regionales tal como el que hemos mencionado entre Rusia y Ucrania? Pero
Y el caso de Sudán también. En efecto, tenemos unos colaboradores de Mauritania hacia Magreb, hacia los países del Golfo. 12 colaboradores. También tenemos unos vecinos del sur. Hemos tenido unos debates con unos colaboradores potenciales. Por ejemplo, doy el ejemplo del Golfo de Guinea. Y por ahora, Oman y Arabia Saudita no forman parte, pero hemos tenido unos debates con estos países y pensamos que en materia de seguridad hay unas implicaciones por sus economías. Por ejemplo, trabajamos muchísimo sobre la seguridad de fronteras, sobre las cadenas de suministro, infraestructuras críticas. Intentamos cooperar con muchos colaboradores como Marruecos, que es muy activo en nuestra cooperación y que podrá beneficiar. Me gustaría hablar de algo que mencionó John. Hemos hablado de competición geoestratégica, hemos hablado de Rusia, de China, pero hay que hablar también de Irán y realmente al orden del día hay que ser transaccional y pienso que la administración, la más transaccional, en particular que está hoy en día aquí, está muy implicada en los asuntos del mundo y más activa, eficiente que China. Y que si no tenemos unas soluciones de la Casa Blanca, y aunque estas soluciones no son populares, lo deseamos, no tenemos otras opciones y no tenemos un plan chino para resolver la crisis en el Oriente Medio, en Ucrania. Probablemente habrá unas reflexiones chinas, pero a lo mejor hay planes, pero no son los mismos que los nuestros. Pero que no tienen unos beneficios. Entonces, perpetuar la crisis es lo que quiero decir. Al final, en efecto, en Estados Unidos y esta administración son complejas y hay que adaptar. Tenemos muy buenas relaciones con nuestros amigos de Estados Unidos, pero estoy convencido que los últimos meses han demostrado la presencia de Trump en la Casa Blanca en nivel de dependencia para resolver algunos grandes problemas a nivel de las relaciones internacionales. El impacto de los Estados Unidos es enorme cuando Estados Unidos no están capaces o listos a hacer unas soluciones. No hay alternativas, hay debates, conversaciones que respetamos muchísimo, las capacidades de numerosos actores, el caso de Brasil, China, África del Sur, pero no hay soluciones realistas fuera de aquella de Estados Unidos. Por ahora hemos sido capaces de lograr apagar el fuego en el Oriente Medio. Es frágil, pero por lo menos la situación hace algunos meses estaba, bueno, ahora es mejor, pero hay todavía muertos, pero sí hay menos, pero hay que seguir hablando con la administración americana. Las relaciones internacionales son importantes e indispensables, pero en materia de seguridad hay que seguir más cerca de la real política, la verdadera política, y entonces es la base del Tratado de Washington.
pero debemos ofrecer unas soluciones a los problemas mundiales y de la población. Estoy de acuerdo. Muchos de lo que se ha dicho, John, han mencionado que los países deben plazarse en una situación de dependencia y pero hay una falta de acción. Pienso que ha escuchado la posición de España, que tiene un enfoque interesante relativamente a la respuesta del presidente de Trump. Pero para volver al Golfo de Guinea, señor, ha hablado de un cegamiento marítimo, problema de seguridad en el Golfo de Guinea. Perdónenme, corríjanme si me equivoco, 240.000 millones de comercio anual. Y cómo la cooperación regional e internacional pueda contestar a las amenazas que ha mencionado y liberar este potencial de la economía azul, que está basada sobre el océano. Bueno, escúchenme, hemos hablado de grandes eventos geoestratégicos, y cuando hablamos de la economía azul, hablamos también de lo que pasa en el continente. En el Golfo de Guinea, el 80% es importado. Relativamente también de todo lo que es relativamente al COVID, han tenido un impacto importante sobre la población. Por ejemplo, cuando he venido a esta conferencia, me he ido a la playa, he encontrado a una mujer que tiene más o menos 80 años y ¿qué quiere que diga a mis amigos? Entonces me ha dicho, no tenemos pescado. Nuestra vida como mujer depende de la industria de la pesca. Si no tenemos pesca, no tenemos proteínas, y entonces los niños no pueden ir a la escuela. Y entonces la infraestructura que hace este enlace entre las zonas costeras y los otros países son muy bajas. No tenemos autopistas, y cuando dicen que no tenemos pescado, y esto, ¿qué quiere decir con eso? Sí, siempre hemos dicho que los europeos tienen más pescado tienen más pescado que nosotros, y esto quiere decir que hay personas chinas que vienen y cuando hablamos de la piratería, entonces eso quiere decir que tenemos unos costes de seguro que son más elevados y que aumentan los costes de todo. Y cuando China se presenta, hay un mecanismo regional para intentar atenuar los riesgos para la población local en materia del crecimiento de pobreza. Hay que tener una capacidad para contestar a estas amenazas, y es por eso nuestros colaboradores, por ejemplo, hemos hecho muchísimas cosas para combatir la cocaína y otros tráficos. Relativamente a la inversión en materia de vigilancia, detección, de compartir la información, las cosas se están mejorando, y la capacidad en el mar representa un desafío muy inquietante, que nos da mucha inquietud, preocupante. Señor Miller, podemos hablar un poco de Canadá, de la política de América.
y de su llamada a la reforma. Entonces aquí tenemos una pregunta muy amplia, cómo las transiciones están afectando el comercio en el norte y en el sur, y también es una pregunta muy importante. Primero, la realidad estratégica depende y continúa de ser algo muy importante porque siempre pensamos que estamos en un mundo hiperconectado, pero la geografía todavía sigue contando. 60% del comercio canadiense se hace con Estados Unidos, eso tiene sentido y hay muchos desafíos hoy en día, pero no es un lujo que digamos para nosotros tener un trabajo tranquilo porque es algo existencial, y pienso que nuestros amigos mexicanos también han mencionado este tema. Y por segundo, como ha destacado mi amigo de OTAN, no buscamos reemplazar vulnerabilidades por otras cuando no queremos el contrario. Está bien la diversificar todo esto, pero luego ir hacia China ya lo hemos hecho. Sí, de verdad tenemos oportunidades. Si piensan en el viaje en una máquina vuelta al futuro, viaje al futuro, ya hemos intentado ver cómo se puede relacionar con China para quitar las vulnerabilidades, pero no ha funcionado. Por tercer lugar, sí podemos también comprometer un diálogo con el resto del mundo. Sí, claro, China y Estados Unidos son las dos economías más importantes, pero claro, por ejemplo, aquí en Marruecos pienso que hay oportunidades muy grandes para que Canadá se comprometa con Marruecos. Para Marruecos, ¿puede ser usted así nos dar más detalles? Por ejemplo, algunos ejemplos. Claro. Agricultura, la seguridad alimentaria es algo que existencial en todo el mundo, en todo lugar del mundo. Es un sector sobre el cual podemos perfectamente trabajar. Es solo un umbral. Otros países pues están buscando umbrales hacia sitios más largos, y para mí Marruecos es un sitio umbral. Muchísimas gracias, Jonathan. Bueno, yo, vista su experiencia en inteligencia, ¿qué piensa usted de las competiciones para el recurso o de la problemática de ciberseguridad y el impacto de esta cadena de abastecimiento? Bueno, yo creo la ciberseguridad es una amenaza particularmente importante que hay que evaluar, ¿no? La frecuencia de los ataques continúa a subir porque si usted es una agencia gubernamental como el MI6, usted puede esperar a que sea atacado por los agentes de chinos o rusos que intentan o de Rusia, perdón, que intentan tener y robarnos nuestra información, pero al mismo tiempo el crimen organizado que puede estar basado en estos países y que es también una amenaza particular muy importante en el conjunto. El deepfake también tienen como objetivo robar dinero de las empresas en general y son muy eficientes y de forma general también las empresas resisten todavía a esos ataques y se encuentran como en un dilema muy grande, pagar 50 millones para poder guardar un asunto o negocios que valen 5.000 millones es mucho dinero para las empresas y cada vez es más peligroso, pero yo creo que la tecnología va a jugar un papel más importante en el futuro, pero hoy en día la escala de coste de estos data centers y la energía que es necesaria para ello, y la verdad, solo unos países son capaces de hacerlo. Y somos dependientes de Arabia Saudí y de otros países para el petróleo durante años, pero en el futuro
vamos a ser dependientes de otros países para darnos sistemas, proporcionar sistemas de inteligencia artificial, modelos de lengua, así para que tengamos nuestros propios data centers. Y yo creo que debemos desarrollar otras fuentes de energía, visto el crecimiento de energía a nivel de la defensa. Está muy claro que Estados Unidos y China en su modelo económico intentan hacer que los demás países dependen y reducir así su propia independencia, pues fomentó a todos los países y de forma muy atencionada de ser, que no ser dependiente de un solo proveedor para un solo equipamiento, un solo recurso. Por ejemplo, para nosotros, China ha sabido conocer su carta, cómo trabajar, Estados Unidos también. Y esto también podremos decir que solamente es justicia para los Estados Unidos, pero hace ya más de 15 años que los chinos han usado mecanismos donde las armas contra Japón que ha debido retroceder porque los chinos no han dejado los japoneses. Y solo un pequeño recordatorio, las tierras raras, la componente tierra rara, componente crucial de unas industrias, sí, es verdad, porque para la tecnología, el cotidiano, el teléfono lo vemos hoy en día, sí, lo vemos aquí en África, tenemos y siempre nos hemos preocupado por el conflicto en el Congo. No es una guerra sobre el territorio, es una guerra crítica y tenemos que entender el conflicto como tal. Si usted es muy dependiente de una fuente y si hay un material o un recurso que es muy importante, esto puede ser una fuente de conflicto. Veo que nos queda como 20 minutos. Señor embajador Colomina, sé que la OTAN, a usted le gusta mucho el enfoque 360 de la seguridad. ¿Cómo este enfoque traduce en términos de resiliencia económica para los socios del sur en el OTAN? Y he hablado de algunos temas que forman parte de nuestras conversaciones habituales porque depende de la capacidad de los países del sur en lo relacionado con la inversión. Pero trabajamos, por supuesto, sobre la temática de la seguridad y sobre las infraestructuras críticas y la protección, lo que es ventajoso para la seguridad de todos. Pero luego, claro, hay un aspecto político en todo esto. Y como lo he dicho antes, es verdad que las transacciones son importantes en todo esto, pero claro, al mismo tiempo podremos establecer relaciones con diferentes partes. Tenemos más de 35 socios en el mundo, Colombia, Nueva Zelanda, excepto algunos socios o alianzas que había mencionado en el sur. Continuamos a trabajar de forma política con todos los socios y quería preguntarle una pregunta, si usted nos puede aclarar cómo estas naciones del sur pueden reaccionar y para que puedan formar parte de este plan de acción del sur. ¿Ellos van a verles o ustedes les están buscando? ¿Y cuáles son los criterios? ¿Cómo puedes decir, vale, para Arabia Saudí y no para otros? Sí, esto se ha decidido en la cumbre de 2020. Es una consecuencia de una decisión política para implicar el sur en la agenda de la OTAN. Y trabajamos con nuestros socios desde 2000 y 2010 con los países del Golfo. Ya hemos celebrado 20 años de colaboración el año pasado, pero hemos decidido ampliar esto. Tenemos un enfoque más grande con el sur. Vamos a tener muchos pilares, compromiso político, presencia física en la región. Acabamos de
abrir nuestra primera oficina política en Amán, en Jordania, hace 2 meses de hoy. Teníamos un centro de formación en Kuwait que ha abierto sus puertas en 2017. ¿Sabe que los documentos a los cuales se ha referido el señor Joe en la estrategia del secretario general, que ha sido publicado en 400 páginas y ha habido muchísimos comentarios que indican hasta qué punto la administración escéptica en relación con de la OTAN? Y sin embargo, usted nos está diciendo que acaban de abrir su oficina en Jordania. Esto no es una expansión. Me puede preguntar cómo trabajo con los socios, te respondo, no estamos cambiando nuestros socios, son los socios que nos buscan y creen que su seguridad sería mejor si juntan sus esfuerzos con los de la OTAN. Y claro, es la misma conversación que tuvimos con Guinea, pero les puedo asegurar que es un proceso, que es un trabajo que se sigue haciendo, que requiere la benedicción, por supuesto, de 30 miembros de la OTAN y requiere también, no es una alianza, más allá de la estrategia, es la alianza y personalmente pienso que la estrategia de seguridad nacional, que es un documento de nivel estratégico, debería ser considerado como lo es, por ejemplo, la aplicación de políticas americanas. En algunos aspectos sería diferente, en otros aspectos, en mi punto de vista, sería, por ejemplo, tendría algunos enfoques no matizados. El enfoque global está muy claro y no vamos a intentar equilibrar la presencia de los Estados Unidos con los países europeos, con Canadá también, y los esfuerzos que han llevado, sobre todo en Europa, pero no creo que vamos a tener Estados Unidos en retraso. Lo que se desea es que los demás lleven el juego donde lo llevaban, ¿no? Y creamos que no necesitamos llevarlo, pero completar los esfuerzos, ¿no? Sobre este aspecto, usted usó el mundo expansión de la OTAN. Me parece que alguien que está empujando con los codos las demás naciones. Sí, la expansión de la OTAN que se hizo entre los años 90 y 2000 es porque los países querían descubrir de nuevo su libertad después el final de la Unión Soviética. Y las naciones estaban desesperadas por juntarse a la OTAN y han emprendido muchas acciones para poder responder a las exigencias para formar parte de la OTAN. Pensé que la OTAN está empujando las fronteras, no es una mala expresión. Al contrario, los países han ido a buscar la OTAN y lo que ha participado en la expansión de la OTAN. Sí, voy a hablar otra vez de la expansión porque es algo que no hacemos. Hablamos de extensión de políticas, pero es un proceso donde nuestras alianzas que piden juntar sus esfuerzos y lo que hemos hecho en Suecia, en Finlandia, por ejemplo, el elefante en la sala, los rusos que hablaban de eso, los rusos hablan de esto y la respuesta que les daríamos y que damos desde hace años ha sido clara, es que las acciones son las acciones las que crean el deseo de estas naciones para encontrar más seguridad, porque no se sienten seguros por culpa de su comportamiento. Y llegamos al núcleo de la conversación y a la próxima pregunta. Soy egoísta, sí, pero creo que es el núcleo de la conversación. Señor John ha dicho que los países están buscando la seguridad dada la inestabilidad y el caos, si lo podemos decir, que vemos en algunos países. Por culpa de algunas operaciones, la gente se pregunta a través del mundo, ¿dónde puedo encontrar mi fuente de seguridad más viable? ¿Quién me va a proteger? No solamente a corto plazo, medio plazo y largo plazo. Si queremos preguntas, la audiencia ha visto a alguien levantar la mano, 3 hasta 5 preguntas. Por favor, si pueden ir al grano directamente y tratar el tema. Bueno, sí, aquí veo una persona. 5 hasta 7, vale, 7 preguntas. Sí, Policy Center for the New South. Muchas cosas han sido mencionadas aquí. Describen
lo que está pasando, ¿no? Lo digo multilateralismo, más bien dicho, el comercio, dominio de la política y lo que pensamos de los vectores principales. No hemos hablado de los Estados Unidos, de esta dinámica que será válida en otras regiones. Tenemos un grupo de líderes que aplicaría este tipo de políticas. Ahora, ¿qué estrategia a nivel regional o mundial propondrá o usted propondrá al primer actor para reaccionar a la acción multilateral, a los oligomultilateralistas? Bueno, otra pregunta por aquí. Veo que el señor presidente, tiene una pregunta. Le tengo que dar la palabra. Estaba en un think tank donde había una psicanalista sobre preguntas políticas. Los políticos, no ustedes, no está relacionado con los panelistas, pero pregunto si los políticos podrían decir, no sé, estoy perdido, es mucho para mí, solamente para que al menos empezar una discusión seria para poder encontrar soluciones. Si no podemos hacerlo, no llegaremos a ningún sitio. Es lo que hacemos aquí con nuestros estudiantes. Sea como sea la forma, usted no será elegido porque cuando no convencemos a la gente, esto se nota. Por eso tenemos muchos paisajes políticos, los paisajes que tenemos ahora y hoy en día. Me gustaría que ustedes compartieran con nosotros con su experiencia como políticos, no como su puesto actual para la gente que está ya en su próximo puesto. Otras 2, 3 preguntas, por favor. Sí, por aquí. ¿Quién ha dicho sí, señor? Muchísimas gracias, Diego Marroquín. Miembro del Centro de Estrategia. Ayer en la cena hemos hablado de la estrategia de la competición estratégica con China, del enfoque de recomendaciones de poderes mundiales. Canadá no ha sido mencionada mucho, a pesar de ser los grandes socios con Estados Unidos y también para solucionar los problemas migratorios. Mi pregunta es para el señor Jonathan. El Canadá ha sido excluido de este esfuerzo y importan muchos vehículos eléctricos con todas las medidas de defensa contra China. ¿Qué pasaría con la estrategia de Canadá si van a mantener su relación estratégica a pesar de que sean en competencia con las compras de China? Y si usted puede ser restablecido como ha sido el caso antes. Entonces, pregunto si puede decirme tu nombre. Diego, me llamo Diego, miembro del Centro de Estudio de Estrategias Internacional. Gracias, Diego. Bueno, aquí el señor, nombre de la Federación. Hola, me llamo Fernando Cordoso, soy de Lisboa. Mi pregunta para ustedes sería, tenemos la administración de Trump de un lado, los Estados Unidos de América por otro lado. ¿Qué piensan de esta dinámica? Puedo entender por qué Trump ha sido elegido por culpa de la dinámica en los Estados Unidos y sobre todo la economía y el empleo. Mi pregunta, estamos hablando como si Trump se va a quedar en el poder durante 10 años. Tenemos miedo o actuamos como si tuviéramos miedo de ello. Los Estados Unidos es mucho más grande que esta administración, ¿no? Esta administración que está en contra del resto del mundo, sin excepción.
a la excepción de Israel. ¿Esto es sostenible como enfoque? Una última pregunta. La señora, ninguna mujer ha preguntado. Venga, una mujer. Sí, señora, adelante. Muchísimas gracias. Iba a ser la última pregunta. Estoy de acuerdo con el presidente, señora Ainaoui. En un momento dado debemos reunirnos para buscar más soluciones pragmáticas sobre lo que está ocurriendo de verdad, porque estos conflictos mundiales que nos separan, que están interrumpiendo los flujos de comercio, las cadenas de abastecimiento, más inflación y más problemas, más crisis económicas, muchísimas cosas sobre inflación, empleo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Hay que ser pragmático sin pensar de que la materia prima lo podemos encontrar en otro sitio que en África. Podremos parar de ser independiente o dependiente de la IA y de la tecnología y centrarnos en la humanidad y sobre la esperanza. Una última pregunta. El señor de Camerún ha dicho que ha hablado del mercantilismo del siglo XIX y que era al principio la base de la economía americana. ¿Cómo podremos aplicar a través de los pequeños actores? Señor, creo que esta pregunta es para usted. Si yo otra vez más diría que la naturaleza de nuestras estrategias en aquella época sería llevada a través de mecanismos de operación. Yo quiero ver lo que tenemos en el Golfo de Guinea en particular. Tenemos, por ejemplo, las LECAF en África, es una zona de libre intercambio en África, donde estas estrategias deberían ser reducidas de forma que nos podamos reducir o localizar, porque yo es que no sé lo que he entendido de la pregunta, pero es que esto me lleva a pensar a Bruselas, a la OTAN, a la Comisión Europea, a Washington, y este momento de ser autónomo, ¿no? Yo creo que esto ya lleva 500 años en África. Hace 500 años que lo estamos haciendo en África, entre África y Europa. No teníamos que probar nada, pero hoy en día llegamos a la realidad que estamos viviendo. ¿Cómo estos mecanismos se pueden aplicar? Debemos trabajar con lo que tenemos como libre intercambio en África, y esta estrategia de Estados Unidos y de la OTAN debería ayudarnos, escucharnos. El presidente dice, debemos decir no sabemos, pero yo diría depende de nuestros intereses. Y es una pregunta, mi respuesta a esta pregunta. También hablando de la próxima pregunta, de la respuesta a la segunda pregunta de la mujer de la Policy Center for the New South, la historia humana, como usted dice, no sé, puede decir llegar un día, no sé si podremos llegar al lujo de decir no sé. Porque usted si lo hace tendría problemas. Por eso tenemos grupos de reflexión para encontrar las respuestas a las preguntas. Honestamente, creo que sabemos lo que debemos hacer, pero la respuesta rápida sería que no podremos permitirnos el lujo de no saber cómo hacer las cosas, porque la OTAN debe gestionar los desafíos que llegan del oeste, muy cerca de las tendencias clásicas y los desafíos del sur. Mi respuesta sería que ¿tenemos otra opción? No tenemos ninguna otra opción. La seguridad es muy pertinente y muy importante para nosotros, para todo lo que estamos haciendo. Mirad, por ejemplo, la región del Sahel, que es una región de la cual soy responsable, y nuestro socio que tenemos ahí es la Mauritania. La mayoría de problemas tienen causa
¿no? La mayoría de las causas no se pueden resolver a menos que usted tenga un nivel decente. No es imposible trabajar con países que no tienen ningún control en sus territorios y al final estos países la mayoría del tiempo van a pasar a un tipo de ver sus instituciones. Por ejemplo, van a traer guardias, por ejemplo, pero el resto, un país va a ser abierto a todos para tráfico ilícito, para terrorismo, por supuesto, y terrorismo que se está desplazando rápidamente en un business plan, en narcótico, y al final van a tener más poder, más recursos económicos que el Estado ni siquiera dispone de esto. Entonces, esto es un gran problema y no podemos permitirnos no estar claros en este sentido. Los pequeños actores, personalmente, creo que tienen muchísimas cosas por decir. El multilateralismo continúa a ser la buena solución, sea en el plan regional, con la OTAN o con la Unión Europea. Y sabemos hasta qué punto es difícil aplicarlo, pero hemos llamado a muchas ocasiones a responsabilidades de actores mundiales como Rusia, la China, y que no están implicados. Y queremos que ellos asumen responsabilidad para respetar los acuerdos y el acuerdo de Estados Unidos. Quiero preguntarle otra pregunta. Sí. Bueno, es una reflexión muy importante que viene de nuestro huésped, el Policy Center, y mi antiguo puesto. Puedo responder a esta pregunta. Creo que es un punto que podemos ver, porque muchas veces podremos decir que perdemos el sentido, ¿no? Pero hablábamos del sur y podremos decir que esto ya estaba hecho. Pero hoy en día esto no ha sido hecho como habíamos anticipado. Navegar, no, debemos continuar, no podemos parar nuestras políticas como si conducíamos un coche y decidimos parar. Aquí no. Siempre debemos encontrar un medio, un cómo para poder seguir adelante. Pero sí, las cosas están cambiando, pero no podemos parar. Corregidme, por favor, si me estoy equivocando. Creo que en un momento dado debemos parar el coche. No puede usted seguir conduciendo y sin saber dónde va a ir. Y hay que parar. Y cuando no sabemos hacia dónde vamos, es mejor parar. Usted habla en nombre de Canadá, pero usted sé que no representa a Canadá directamente, pero a veces nos ponemos en una posición donde podemos permitirnos este tipo de regresión, de retroceso para reflejarnos en nosotros mismos. Y ahora, pues, señor Crudosa, habrá muchas reacciones en relación con lo que viene de la Casa Blanca. ¿Cómo podremos detallar esto? ¿Y cómo podremos ser expuestos más que estos y ser dependientes de lo que se dice, ¿no? Si usted tiene razón, voy a aprovechar de la oportunidad para responder sobre lo que se dijo de China. Sí, A más B no igual a siempre a C. Tenemos tensiones con los Estados Unidos, pero una de las razones del problema con China es que no es un mercado de competencia justo. No tenemos acceso al mercado como China. En este caso, en mucho sentido, ellos intentan usar esto para poder exportar los coches eléctricos a unas tasas muy bajas, y es un factor muy importante. Y también vulnerabilidad, hay muchas oportunidades ahí, pero hay vulnerabilidades, por supuesto. Hemos visto en muchos países donde a veces cuando la política pues emprende otro camino, y lo hemos visto en diferentes industrias con los ciudadanos que están detenidos, estas herramientas pueden ser modificadas en un plis-plas. Entonces podemos acceder al mercado de China, y esto no funciona siempre en el mismo sentido. Entonces
todas estas herramientas pueden ir en contra de nuestra voluntad. Muchísimas gracias, Jonathan. Señor dijo que Trump no estaría en el poder para siempre. Y yo diría que no podremos contar sobre esta suposición. Igual no estará en poder físicamente para siempre, pero sus ideas quedarán aquí clavadas. Entonces, lo que hemos visto, lo que salió de la Casa Blanca, quizás puede aplicarse durante mucho tiempo. Quizás Trump solo aporta una aclaración. Es de algo que existía antes en la Casa Blanca y lo está destacando ahora. Igual, bueno, se trata de algo que no tendrá lugar luego, pero pienso que será un enfoque erróneo. Usted está hablando ahora como los panelistas, ¿no? Sí, volviendo a la pregunta, estaría de acuerdo con usted, más con usted que con Fernando, creo. Que pensar que Estados Unidos va a retroceder sobre sus decisiones, quizás que los candidatos democráticos podrán ganar las elecciones la próxima vez, pero América ha cambiado para siempre en sus relaciones con Europa, ha cambiado las relaciones de Europa con América Latina. Y América va a intentar trabajar contra China, contra Rusia. Y si ustedes piensan que esto es una pesadilla que terminará en 4 años y luego que esto terminará, no, esto sería una estrategia que no está bien. Ni siquiera es una estrategia. Si usted tiene un plan para cambiar las relaciones con Europa, y debemos ver la reacción de los pequeños países, ¿no? Y Europa, por ejemplo, hay que trabajar con Europa. ¿Por qué Estados Unidos está en contra de la Unión Europea? Porque la economía es mucho más potente ahora que la de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos está en competencia con esto. Entonces, trabajar juntos para quitar los conflictos regionales, porque es muy fácil hacer acuerdos con el vecino, pero es mucho más difícil encontrar un entendimiento, un acuerdo con el vecino. Si usted no tiene un cierto nivel de unidad regional o un enfoque común, entonces para resistir entre lo que pasa o ocurre entre China y Estados Unidos es difícil que pare. Ahora voy a decirles o pedirles que decir algunas palabras en 20 segundos para concluir, y me gustaría pues pedir que se visualice mi pregunta para el sondeo, pinchar sobre actividad. Por favor, si no lo han hecho, pueden hacerlo ahora para que podamos ver los resultados de la encuesta en la pantalla. Rápidamente voy a hablar. La seguridad es la base de nuestra prosperidad y está al origen de prosperidad económica y cohesión económica. Cuando ustedes ven los últimos 20 años, los países que eran más estables y más seguros, hoy en día son los países que eran más prósperos. Entonces debemos trabajar sobre nuestra propia seguridad y la OTAN va a continuar sus alianzas con los países que desean ser nuestros socios. Sí, por favor, adelante. Bueno, yo creo que hemos aprendido que siempre llegamos tarde. No, somos prospectores. Vemos, por ejemplo, las relaciones de Marruecos, por ejemplo, con el Sahel, ¿no? A través de los puertos. Entendemos esto como el corredor, ¿no? Del Lobito, que ha sido uno de los más importantes en términos de estrategia, después el canal de Suez en Egipto, y debemos centrarnos en esto. Esto podría crear un punto de salida para que el Golfo de Guinea tenga prosperidad con los países del Sahel, ¿no? Esto sería la solución para África del Oeste. Bueno, George Miller, por favor, micro.
Bueno, ante todo, la interconectar los actores, diferentes agentes, diferentes agencias. Hemos hablado de muchos temas juntos y debemos continuar la discusión. Hay dos aspectos aquí, dos aspectos a nivel de las agencias, ¿no? Debemos fortalecer nuestras cadenas de abastecimiento. Muchísimas gracias a todos los panelistas. Por favor, quédense para la